Cuando un hombre deshecho se desploma a la orilla de su granja azotada por la tormenta, Maggie Holloway, una solitaria pastora de ovejas, le abre su hogar y, sin saberlo, su corazón. Pero, ¿quién es Elliot Grant? ¿Y qué secretos trajo consigo la tormenta? Antes de empezar con la historia, comentad abajo desde qué parte del mundo la estáis viendo hoy. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas de la granja de Maggie Holloway mientras ella avivaba el fuego en su vieja estufa de leña. A sus 38 años, se había acostumbrado al sonido de las tormentas que cruzaban las colinas de la zona rural de Oregón. Su pequeña granja de ovejas, enclavada entre montañas brumosas, era el único hogar que había conocido en la última década. «Solo tú y yo otra vez esta noche, Tucker», le dijo Maggie a su perro pastor, que estaba acurrucado en la desgastada alfombra cerca del fuego. Tucker levantó la cabeza, sus ojos inteligentes fijos en ella. Había estado con ella en todo: los largos inviernos, las difíciles temporadas de parto y las noches tranquilas en las que la soledad se sentía como otra presencia en la habitación. El viento aullaba afuera, haciendo que las ventanas temblasen. Maggie se envolvió más el cardigan y bebió su té. Sus músculos le dolían después de un día arreglando cercas y atendiendo a su pequeño rebaño de ovejas. La vida en la granja era dura, pero honesta. A diferencia de las personas, las ovejas no mentían ni se iban cuando las cosas se ponían difíciles. Había aprendido esa lección pronto, perdiendo a sus padres en un accidente de coche cuando solo tenía 20 años. Después de eso, llegó una serie de decepciones: un prometido que no soportaba la vida rural, amigos que se alejaron a las ciudades y un socio que la dejó con deudas que tardó años en pagar. Tucker de repente saltó, con las orejas tiesas. Corrió hacia la puerta y empezó a ladrar frenéticamente. «¿Qué ocurre, chico?» Maggie dejó su taza y lo siguió. El perro arañaba la puerta, mirándola con urgencia en los ojos. «Tucker, está cayendo a cántaros ahí fuera. Cualquier mapache o ciervo que estés persiguiendo puede esperar hasta mañana». Pero Tucker no paraba. Cuando abrió la puerta para llamarlo, salió corriendo hacia la oscuridad. Sus ladridos se alejaban. «Maldita sea». Maggie cogió su impermeable y la linterna. «Tucker, vuelve aquí». Salió a la tormenta, empapada al instante a pesar de su abrigo. La lluvia caía a mares y el viento casi la derriba. Su linterna abría un débil camino a través de la oscuridad mientras seguía los ladridos de Tucker hacia el pasto inferior. «Si has perseguido a otro conejo, te juro». Maggie se detuvo en seco cuando su luz captó algo al borde de su propiedad. Tucker estaba sobre una figura arrugada en el suelo, una persona. «Oh, Dios mío». Maggie corrió hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. Un hombre yacía boca abajo en el barro, inmóvil. Se arrodilló a su lado, sus dedos buscando el pulso en su cuello. Estaba allí, débil pero constante. «Señor, ¿puede oírme?». Lo giró suavemente. Su cara estaba pálida bajo una capa de barro y sangre que goteaba de un corte en la frente. Su ropa, aunque empapada y sucia, era claramente cara. Una camisa a medida, vaqueros de diseño y un reloj que probablemente costaba más que toda su granja. El hombre gimió, pero no abrió los ojos. «Necesito llevarte adentro», dijo Maggie, aunque sabía que no podía oírla. Miró hacia su granja, luego hacia el desconocido. No había forma de que pudiera llevarlo ella sola. Por una fracción de segundo, consideró pedir ayuda, pero el vecino más cercano estaba a kilómetros de distancia, y con esta tormenta, a una ambulancia le llevaría al menos una hora llegar hasta ellos. «Tucker, quédate con él», ordenó, y luego corrió de vuelta a la casa por su carro de trabajo. 20 minutos después, empapada y exhausta, Maggie logró arrastrar al hombre inconsciente a su habitación de invitados. Había usado el carro para transportarlo la mayor parte del camino, pero subirlo por los escalones del porche y meterlo en la cama había puesto a prueba cada músculo de su cuerpo. Tucker observaba con ansiedad desde la puerta mientras Maggie le quitaba la chaqueta y los zapatos mojados. Lo cubrió con gruesas mantas, luego examinó el corte de la cabeza.
No era profundo, pero las heridas en la cabeza siempre sangraban mucho. «¿Quién eres?», murmuró, limpiando la herida con antiséptico. «¿Y qué hacías afuera en esta tormenta?». Mientras limpiaba el barro de su rostro, Maggie se sorprendió de lo guapo que era. Mandíbula fuerte, nariz recta y cabello oscuro y grueso, ahora pegado a su frente. Parecía tener unos 40 años, con líneas alrededor de los ojos que sugerían que sonreía a menudo, o solía hacerlo. Había algo en él que parecía familiar, como si hubiera visto su rostro en alguna parte antes. Tal vez en una revista o un periódico. Después de vendarle la cabeza y comprobar si tenía otras lesiones, Maggie colocó una silla junto a la cama. Tucker se acomodó a sus pies, sus ojos nunca dejando de mirar al desconocido. «Buen chico», dijo, acariciándole la cabeza. «Lo encontraste, le salvaste la vida». La tormenta seguía haciendo estragos afuera, pero adentro, un silencio inquieto se asentó en la granja. Maggie sabía que probablemente debería tener miedo. Acababa de traer a un completo desconocido a su casa, a kilómetros de distancia de 1900, cualquiera que pudiera ayudar si resultaba ser peligroso. Pero algo le decía que no era una amenaza. Tal vez era la forma en que Tucker había respondido a él, o tal vez era la vulnerabilidad que vio en su rostro mientras yacía allí, luchando contra cualquier batalla que estuviera ocurriendo dentro de su mente inconsciente. «Supongo que sabremos más cuando te despiertes», dijo suavemente. Elliot Grant abrió los ojos a un entorno desconocido. La luz del sol entraba a través de cortinas de encaje, iluminando una habitación sencilla con paredes de madera y edredones hechos a mano. Le palpitaba la cabeza, y cuando intentó sentarse, la habitación giró salvajemente. «Con calma», dijo la voz de una mujer. «Tienes un golpe bastante feo en la cabeza». Se giró para ver a una mujer alta y delgada de pie en la puerta. Tenía el cabello castaño rojizo, recogido en una coleta desordenada, ojos verdes brillantes y una cara que parecía haber resistido su parte de tormentas, tanto literales como de otro tipo. Llevaba pantalones vaqueros, botas de trabajo y una camisa de franela remangada hasta los codos, dejando al descubierto unos brazos fuertes. «¿Dónde estoy?». Su voz salió como un graznido. «En mi granja». Se acercó con un vaso de agua. «Te encontré desmayado al borde de mi pasto inferior anoche. Bueno, en realidad, Tucker te encontró». Como si respondiera a una señal, un perro, pastor blanco y negro, entró en la habitación y se sentó junto a la mujer, mirando a Elliot con ojos inteligentes. «Gracias», dijo Elliot tomando el agua. Sus manos temblaban ligeramente. «A los dos. Soy Maggie Holloway. Este es Tucker», señaló al perro. «¿Y ustedes?». Elliot dudó. Por un momento consideró dar un nombre falso. En el este todos sabían quién era Elliot Grant. Inversor tecnológico, magnate inmobiliario, el hombre cuya prometida acababa de dejarlo públicamente después de que su socio empresarial malversara millones de su empresa. «Elliot», dijo finalmente. «Elliot Grant». Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de Maggie, pero no comentó nada al respecto. «Bueno, Elliot Grant, ¿quieres decirme qué hacías en esa tormenta anoche?». Elliot tomó otro sorbo de agua, ganando tiempo. La verdad era demasiado complicada, demasiado cruda. Había huido de Nueva York después de que todo se derrumbara, conduciendo a través del país sin un destino en mente, solo necesitando escapar de los reporteros, los susurros, las miradas de lástima. «Estaba conduciendo», dijo. La tormenta azotó con fuerza. «Mi coche se salió de la carretera aproximadamente a 1 milla de aquí. Estaba caminando para buscar ayuda cuando debí desmayarme». No era toda la verdad, pero tampoco era una mentira. Maggie lo estudió por un momento, como si decidiera si debía creerle. «Ese camino no lleva a ninguna parte excepto a mi granja», dijo, «y nadie simplemente conduce por esta parte de Oregón, a menos que esté muy perdido». Elliot la miró. Había algo refrescante en su franqueza. Estaba perdido, admitió. En más de un sentido. Algo en su voz debió convencerla, porque su expresión se suavizó ligeramente. «Bueno, no vas a ir a ninguna parte hoy»,
dijo. Ese corte necesita tiempo para curar y probablemente tengas una conmoción cerebral. Tengo que hacer tareas, pero hay comida en la cocina cuando te sientas bien. Gracias, Maggie. No sé cómo recompensar tu amabilidad. No te preocupes. Tucker tomó la decisión de salvarte. Yo solo sigo su ejemplo. Le regaló una pequeña sonrisa. Descansa, ya resolveremos el resto más tarde. Después de que ella se fue, Elliot se hundió contra las almohadas, cerrando los ojos contra la luz del sol que ahora parecía demasiado brillante. Le palpitaba la cabeza, pero no solo por la lesión. 3 semanas antes, su vida había sido perfecta, o lo que pasaba por perfecta en su mundo. Estaba comprometido con Catherine, una hermosa dueña de una galería de arte de una familia adinerada. Su empresa de inversión prosperaba bajo el liderazgo de él y su socio Mark. Lo tenía todo. Luego todo se derrumbó como un castillo de naipes. Mark había estado malversando fondos durante años. Cuando salió a la luz, los inversores se retiraron en masa. Catherine le devolvió el anillo, alegando que necesitaba a alguien estable. La prensa se lo pasó en grande. De la noche a la mañana, Elliot pasó de ser una historia de éxito a una advertencia, así que huyó. Empacó una maleta, se subió a su coche y simplemente condujo, sin plan, sin destino, simplemente lejos. Y ahora estaba aquí, en la casa de un extraño en medio de la nada, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una aplastante sensación de fracaso. Tucker entró en la habitación y se sentó junto a la cama, apoyando la barbilla en el colchón cerca de la mano de Elliot. Sin pensarlo, Elliot extendió la mano para acariciarlo. «Tienes buen instinto», le dijo al perro en voz baja. «Mejor que el mío, claramente». La cola de Tucker golpeó contra el suelo. Por la ventana, Elliot podía ver colinas ondulantes salpicadas de ovejas, un granero que necesitaba pintura y un cielo infinito. Estaba tan lejos de Manhattan como podía estar una persona. Tal vez eso no era tan malo. Maggie se dedicó a sus tareas, tratando de no pensar en el hombre de su habitación de invitados. Alimentó a las ovejas, recogió huevos de su pequeño rebaño de gallinas y reparó una sección de la cerca que se había aflojado en la tormenta. Pero su mente seguía volviendo a Elliot Grant. El nombre le había sonado familiar cuando los dijo, y ahora recordaba dónde lo había oído antes. Había habido algo en las noticias sobre él, algún tipo de escándalo. Rara vez prestaba atención a esas cosas, prefiriendo la compañía de sus animales al drama del mundo exterior. Ali. Mediodía regresó a la casa para encontrar a Elliot sentado en la mesa de su cocina, pálido pero alerta. Había encontrado su cafetera y tenía una taza humeante delante de él. «Espero que no te importe», dijo cuando ella entró. Necesitaba cafeína. En absoluto. Maggie se lavó las manos en el fregadero, muy consciente de su presencia detrás de ella. «¿Cómo está tu cabeza?» «Sigue en su sitio, lo cual considero una victoria». Había un toque de humor en su voz que la sorprendió. Se giró para enfrentarse a él. A la luz del día, pudo verlo claramente por primera vez. A pesar de su palidez y el vendaje en la frente, era innegablemente guapo, con ojos marrones oscuros que tenían una calidez que no esperaba. Sus manos envueltas alrededor de la taza de café eran fuertes pero refinadas, no las manos de alguien que trabajaba la tierra. «¿Tienes hambre?», preguntó, abriendo su refrigerador. «Puedo hacer sándwiches, por favor, y luego quizás puedas decirme dónde exactamente he aterrizado». Mientras Maggie preparaba el almuerzo, le dio los datos básicos. «Estás a unas 20 millas al oeste de Timber Creek, que en sí mismo es apenas un punto en el mapa. La ciudad más cercana es Oak Ridge, a aproximadamente 1 hora en coche. Entonces, crío ovejas principalmente por la lana. Tengo gallinas, cultivo la mayoría de mis propias verduras». Puso un plato delante de él, un simple sándwich con pan casero, queso y rodajas de tomate de su jardín. «¿Sola?», preguntó, y luego añadió, rápidamente, «Lo siento, no es asunto mío». «Sí, sola, bueno, con Tucker». Se sentó frente a él con su propio sándwich. «He estado así durante años y lo prefiero». Elliot asintió mordiendo su sándwich. «Esto está delicioso.
Es solo un sándwich. No, es... Parecía buscar palabras. Es real. Hace tiempo que no como nada real. Había algo en la forma en... que lo dijo que hizo que Maggie se detuviera. Una tristeza, un cansancio que iba más allá de la lesión física. Tu coche, dijo cambiando de tema. Deberíamos intentar que lo remolquen. Cierto. Elliot miró hacia abajo a su plato. Sobre eso, probablemente debería llamar a alguien. Mi teléfono estaba en el coche. Puedes usar el mío, pero la cobertura móvil es irregular aquí, especialmente después de las tormentas. Como si respondiera a una señal, un trueno retumbó a lo lejos. Maggie miró por la ventana para ver nubes oscuras reuniéndose de nuevo en el horizonte. Parece que viene la segunda ronda, suspiró. Tenemos mucho de esto en octubre. Puedo intentar ayudar, ofreció Elliot. Con tus tareas, quiero decir. Una vez que deje de darme vueltas la cabeza. Maggie arqueó una ceja. Sin ofender, pero no pareces un hombre que haya hecho mucho trabajo agrícola. Por primera vez una sonrisa genuina cruzó su rostro, transformándolo por completo. ¿Es tan obvio? Tu reloj probablemente cuesta más que todo mi rebaño de ovejas. Miró hacia abajo a su muñeca, como si recién recordara que llevaba el caro reloj. Tienes razón, pero soy un estudiante rápido. Tucker, que había estado tumbado cerca de la estufa de leña, se levantó y vino a apoyar la cabeza en la rodilla de Elliot. Maggie no pasó por alto el gesto. Tucker era un excelente juez de carácter, mejor que ella, desde luego. Ya veremos, dijo, pero ahora había menos aspereza en su voz. Primero necesitas descansar. Órdenes del médico. ¿Eres médico? No. Pero he curado suficientes corderos heridos como para saber cuándo algo necesita tiempo para sanar. La sonrisa de Elliot se desvaneció y la miró con una intensidad que la incomodó. ¿Qué?, preguntó ella. Nada. Sacudió la cabeza ligeramente. Es solo... Gracias, Maggie, por acoger a un extraño. No muchos lo harían. La sinceridad de su voz la tomó por sorpresa. Se levantó, llevando su plato al fregadero. Como dije, fue decisión de Tucker. Le dio la espalda, temiendo que él pudiera ver algo en sus ojos, que ella no estaba lista para compartir. Se acerca la tormenta. Necesito asegurar el granero. Mientras se dirigía a la puerta, añadió, siéntete como en casa, pero no te pongas demasiado cómodo. Una vez que las carreteras se despejen, averiguaremos cómo llevarte de vuelta a donde viniste. No esperó su respuesta antes de salir, inhalando el aroma de la lluvia en el aire. Tucker la siguió, presionándose contra su pierna como si sintiera su malestar. No me mires así, le dijo al perro. Se irá tan pronto como pueda. Así es, como funciona. Pero cuando el trueno volvió a retumbar por las colinas, Maggie no pudo evitar la sensación de que la tormenta había traído algo a su vida que no sería tan fácil de enviar cuando el cielo se despejara. La segunda tormenta fue más fuerte que la primera. Durante 3 días, la lluvia golpeó la granja, convirtiendo el camino de tierra hasta la propiedad de Maggie en un río de barro intransitable. Las líneas telefónicas se cayeron y la cobertura móvil, ya irregular en las colinas, desapareció por completo, lo que significaba que Elliot Grant estaba atrapado. Lo siento por esto, dijo Maggie mientras se sentaban en la mesa de la cocina en la tercera mañana, escuchando la radio a pilas anunciar más avisos de inundaciones repentinas. Una vez que las carreteras se despejen, te llevaré a la ciudad. Elliot levantó la vista de su café. No te disculpes, has sido más que amable. Su color había vuelto y el corte en la frente estaba sanando bien. Se había puesto prestada la ropa de un exnovio de Maggie que ella nunca se había molestado en tirar. Camisas y pantalones vaqueros de trabajo que eran un poco demasiado cortos para su alta figura, pero mejores que su ropa de diseñador cubierta de barro. Debería ser yo quien se disculpe, añadió. Soy una carga inesperada. No eres tan malo, admitió Maggie sorprendiéndose a sí misma. Y ayer ayudaste con la gotera del techo del granero, a pesar de que casi me caigo de la escalera. Esa fue la parte entretenida, en realidad. Se rió.
y Maggie se encontró sonriendo en respuesta. Se sentía extraño. Esta conversación fácil, la calidez de su cocina a pesar de la tormenta afuera. Durante años, sus días habían seguido el mismo patrón: trabajo, soledad, sueño, repetir. Ahora había este hombre sentado frente a ella, con sus ojos amables y un pasado del que claramente huía. Tucker yacía entre ellos, con la cabeza apoyada en el pie de Elliot, como si lo conociera de toda la vida. «Traidor», murmuró Maggie al perro. «Tiene excelente gusto», dijo Elliot con una sonrisa. La radio crujió con estática, y luego anunció que las carreteras de la zona probablemente permanecerían cerradas durante al menos un día más. «Bueno», Maggie se levantó. «Ya que estás atascado aquí, también podrías ganarte la vida. Las ovejas necesitan ser alimentadas y necesito revisar una oveja preñada». «Llévame», dijo Elliot poniéndose de pie. «Prometo no ser completamente inútil». Se pusieron impermeables y botas y se dirigieron al granero. El viento azotaba la lluvia contra sus rostros mientras cruzaban el patio, y Maggie era muy consciente de que Elliot estaba cerca de ella. No recordaba la última vez que alguien había caminado por este sendero con ella. En el granero, el olor a heno y animales creaba una cálida y familiar comodidad. Las ovejas se acurrucaban juntas, mirando hacia arriba cuando entraron. Tucker inmediatamente se puso a trabajar, rodeando el rebaño con la confianza de un perro que conocía bien su trabajo. «Son hermosas», dijo Elliot, mirando mientras Maggie revisaba una oveja preñada. «La mayoría de la gente no usa hermosas para describir ovejas», respondió Maggie, con las manos sintiendo suavemente los costados del animal. «La mayoría de la gente no las mira de verdad». Elliot se arrodilló a su lado. «¿Cómo está?», se acerca. «Quizá una semana». Maggie acarició el costado lanudo de la oveja. «Se llama Daisy. Será su primer parto». «¿Les pones nombre a todas?» «Solo a las ovejas reproductoras, a las que se quedan». Se enderezó y le entregó a Elliot un tenedor. «Toma, hazte útil mientras reviso a las demás». Para su sorpresa, Elliot abordó la tarea de esparcir heno fresco sin quejarse. Fue torpe al principio, pero observó cómo lo hacía ella y ajustó su técnica. Cuando terminaron de alimentar a los animales, su cara ropa prestada estaba cubierta de heno y tierra, pero él sonreía. «¿Qué?», preguntó Maggie atrapándolo mirándola. «Nada. Es solo... estás en tu elemento aquí. Es agradable ver a alguien tan conectado con lo que hace». Sus palabras la incomodaron, no porque no fueran ciertas, sino porque lo eran. La granja era su vida, su escape, su fortaleza contra la decepción. Que alguien viera eso con tanta claridad era inquietante. «Es solo trabajo», dijo girándose. «Volvamos a la casa antes de que la lluvia empeore». Pero cuando volvieron a cruzar el patio, el viento se levantó de repente, casi derribando a Maggie. La mano de Elliot se extendió, estabilizándola, sus dedos cálidos a través de la manga de su abrigo. «Gracias», murmuró apartándose rápidamente. «A veces se pone así». Adentro, se quitaron la ropa mojada en el lavadero. Maggie era dolorosamente consciente de la presencia de Elliot mientras se movían el uno alrededor del otro en el pequeño espacio. Olía a lluvia, a heno y a algo más, algo caro y distintivamente citadino que se aferraba a él a pesar de los días en la granja. «Haré el almuerzo», dijo escapando a la cocina. Mientras preparaba una comida sencilla de sopa y pan, podía oír a Elliot en la sala de estar, añadiendo leña al fuego. Era demasiado fácil acostumbrarse a esto. El sonido de otra persona moviéndose por su espacio, la calidez de la conversación durante las comidas, la ayuda con las tareas diarias. Demasiado fácil olvidar que nada de eso era permanente. La lluvia finalmente cesó al día siguiente, dejando tras de sí un mundo limpio y brillante bajo la luz del sol de otoño. Elliot estaba de pie en el porche, respirando el aire fresco de la mañana. Por primera vez en meses, quizás años, su mente estaba tranquila, sin llamadas telefónicas, sin reuniones, sin el desfile interminable de personas que querían cosas de él. Solo esto, cielo y tierra, y el trabajo honesto del día que se avecinaba. Las carreteras deberían ser transitables por la tarde,
dijo Maggie, uniéndose a él en el porche. «Entonces puedo llevarte a Oak Ridge. Puedes llamar a alguien por tu coche, conseguir un hotel hasta que se arregle». Elliot asintió, ignorando la extraña punzada que le causaron sus palabras. «Gracias». «Deja de darme las gracias», dijo ella, con una voz ronca, pero no desagradable. «Vamos, necesito revisar la línea de la cerca en el pasto este. Algunas partes probablemente se hayan deslavado en la tormenta». Caminaron uno al lado del otro a través de los campos, aún empapados por días de lluvia, Tucker corriendo adelante, luego dando vueltas como para apresurarlos. Las ovejas salpicaban la ladera, blancas sobre el verde. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?», preguntó Elliot. «10 años. Lo compré cuando la tierra estaba barata después de que cerrara la fábrica. Todo el mundo dijo que estaba loca». «¿Por qué lo hiciste?». Maggie guardó silencio por un momento. «Necesitaba un lugar al que pertenecer, supongo. Mis padres murieron cuando tenía 20 años. Un accidente de coche. Después de eso...». Se encogió de hombros. «Las ciudades nunca me parecieron bien. Demasiada gente, y ninguna de ellas te veía realmente». Elliot entendió esa sensación, mejor de lo que ella sabía. «¿Y la cría de ovejas?». «Mi abuela criaba ovejas. Pasaba los veranos con ella de niña. Era el único lugar donde me sentía segura». Lo miró. «Tu turno. ¿De qué huías cuando tu coche se salió de la carretera?». La franqueza de la pregunta lo tomó por sorpresa. En su mundo, la gente hablaba de verdades dolorosas, las ocultaba en frases agradables. «De todo». La palabra salió antes de que pudiera detenerla. «De mi empresa, de mi compromiso, de mi vida». Maggie asintió como si fuera una respuesta perfectamente razonable. «¿Malo?». «Lo peor», suspiró. «Mi socio malversó millones. La empresa que está en ruinas. Mi prometida se fue. La prensa se lo pasó en grande. Así que cruzaste el país en coche sin ningún plan. Básicamente, llegaron a una sección de la valla que efectivamente se había desprendido». Maggie evaluó los daños y luego le entregó a Elliot un par de guantes de trabajo que sacó del bolsillo. «Sujeta estos postes mientras yo aseguro el alambre», le indicó. Trabajaron en silencio durante un rato. El trabajo físico resultó extrañamente relajante. Elliot se encontró observando las manos de Maggie, fuertes, hábiles, moviéndose con una eficiencia experimentada, tan diferentes de los dedos manicurados de Catherine, que nunca habían tocado nada más áspero que la seda. «Me estás mirando», dijo Maggie sin levantar la vista. «Lo siento, es solo que sabes exactamente lo que estás haciendo. Es impresionante». Ella resopló. «Solo es reparar una valla, no es ciencia espacial. Aún así, has construido algo real aquí, en tus propios términos». Esta vez sí levantó la vista. Sus ojos verdes se encontraron con los de él con una intensidad que le quitó el aliento. «¿Y tú no?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo. ¿Lo había hecho? Su empresa había tenido éxito, sí, pero mirando hacia atrás, gran parte de lo que había construido se sentía vacío. Diseñado para impresionar, para competir, para ganar, no para satisfacer o sostener verdaderamente. «Creía que sí», dijo con honestidad. «Ahora no estoy tan seguro». Maggie pareció considerar esto, luego asintió. «Eso es un comienzo, al menos». «¿Un comienzo de qué?». «De averiguar qué importa». Volvió a la valla. «Pásame los cortalambres». A mediodía, habían reparado la mayor parte de los daños y se dirigían de vuelta a la casa cuando Tucker de repente salió corriendo hacia un grupo de árboles al borde de la propiedad. «Tucker», llamó Maggie, pero el perro siguió andando. «Maldita sea. Probablemente ha encontrado otro conejo». Lo siguieron coronando una pequeña colina que dominaba un arroyo crecido por el agua de lluvia. Tucker estaba ladrando al borde del agua, donde Elliot pudo ver algo oscuro medio sumergido en la corriente. «Es un coche», se dio cuenta con una sensación de hundimiento. «Mi coche». La elegante berlina negra estaba con la nariz metida en el arroyo. El agua fluía a través de las ventanillas rotas. Debió haber sido arrastrada río abajo durante el momento álgido de la tormenta.
Bueno, eso complica las cosas, dijo Maggie. Elliot miró los restos de su coche de $80,000 y sintió nada. Ni consternación, ni enfado, ni siquiera irritación. Solo una extraña sensación de liberación, como si el último vínculo con su antigua vida se hubiera roto. Empezó a reír. Maggie lo miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Estás bien? Perfecto, dijo entre risas. Absolutamente perfecto. Pasé más tiempo eligiendo ese coche que mi última casa, y ahora simplemente se ha ido. El seguro lo cubrirá, señaló Maggie. Esa no es la cuestión. Se volvió hacia ella, todavía sonriendo. Durante años lo medí todo por lo que costaba. Ese coche, mi reloj, mi ático, todos eran solo símbolos de estatus, y ninguno de ellos significó absolutamente nada cuando todo se vino abajo. Maggie lo estudió con una expresión ilegible. Entonces, ¿qué sí significa algo? La pregunta lo sobrio. Miró a su alrededor. Las colinas ondulantes, el sencillo granero a lo lejos, a Tucker, que se había aburrido del coche hundido y ahora olfateaba la base de un árbol. Y finalmente, a Maggie, con su rostro salpicado de pecas y ojos que nunca apartaban la mirada de las verdades difíciles. Esto, dijo simplemente, trabajo real, conexiones reales, sin fingimientos. Algo cambió en su expresión, un ablandamiento que rápidamente enmascaró. Has estado en mi granja 4 días. No vayas a tener una epifanía rural solo porque has arreglado una valla. Pero sus palabras carecían de su mordacidad habitual, y cuando volvieron a la casa, estaban un poco más cerca que antes. Después del almuerzo, Maggie sacó un viejo teléfono móvil de un cajón. «Hay señal», dijo deslizándolo por la mesa hacia Elliot. «Deberías hacer tus llamadas». Elliot miró el teléfono durante un largo rato. Este era el momento en que se reconectaba con el mundo del que había huido. Había gente a la que debería llamar su abogado, su hermana, quizás incluso Catherine, aunque esa idea ahora tenía poco atractivo. «¿Qué harás?», le preguntó Maggie observándolo. «¿Después de volver a la civilización?» «No lo sé», admitió. «La empresa probablemente sea insalvable. Podría empezar de nuevo, supongo. Diferente sector, diferente enfoque. ¿Es eso lo que quieres?». De nuevo con las preguntas directas que eliminaban toda pretensión. Elliot se encontró respondiendo con la misma honestidad. Hace una semana habría dicho que sí sin dudarlo. Ahora, no estoy seguro. Maggie asintió y se levantó. «Te daré un poco de privacidad». Cuando se disponía a irse, Elliot la tomó de la mano. «Maggie». Ella miró sus manos unidas, luego su rostro con una expresión cautelosa. «Gracias», dijo suavemente. «No solo por salvarme la vida, no sé, por ser real». Un rubor le coloreó las mejillas y ella suavemente retiró su mano. «Haz tus llamadas, Elliot. Decide tu próximo movimiento». Después de que ella se fue, Elliot se quedó mirando el teléfono durante mucho tiempo antes de levantarlo finalmente. Marcó un número que conocía de memoria. «¿Emma? Soy yo». La voz sorprendida de su hermana llegó a través del teléfono, seguida de una lluvia de preguntas. «Estoy bien, estoy a salvo. Solo necesitaba escapar. No, todavía no vuelvo. Necesito tiempo para pensar». Contestó a sus preguntas de la manera más vaga posible, prometiendo llamar de nuevo pronto, pero sin ofrecer un plazo para su regreso. Cuando colgó, sintió una extraña mezcla de alivio y culpa. Mirando por la ventana podía ver a Maggie en el jardín, cosechando los vegetales que quedaban antes de la primera helada. Tucker estaba sentado cerca, siempre vigilante. La escena era tan pacífica, tan alejada del caos que había dejado atrás. Marcó otro número. «Jake, soy Grant. Necesito un favor». Maggie no preguntó por las llamadas de Elliot, y él no ofreció la información. Pasaron la tarde en un silencio agradable. Maggie conservando el resto de sus tomates. Elliot reparando una silla tambaleante que necesitaba reparación desde hacía meses. «No eres tan malo en eso», comentó Maggie, observándolo lijar los bordes, ásperos. «Alabanzas elevadas, en efecto», bromeó él. «Solía construir cosas en la universidad, muebles sobre todo, antes de que me dejara atrapar por el mundo de las finanzas». «¿Por qué dejaste de hacerlo?». Elliot se encogió de hombros. «No tenía tiempo.
No tenía espacio en Nueva York. No había necesidad real cuando puedes comprar lo que quieras. Suena vacío. Lo estaba. La miró. No me di cuenta de lo vacío que estaba hasta ahora. Sus ojos se mantuvieron unidos durante un momento demasiado largo, y Maggie apartó la mirada primero, concentrándose en sellar los frascos de salsa de tomate. Estaba pensando, dijo Elliot con cuidado, que podría quedarme unos días más, ayudar por aquí, hasta que se solucione mi problema del coche. Maggie no levantó la vista. ¿Te aburrirías en una semana? No lo creo. No perteneces aquí, Elliot. Su voz era suave pero firme. Este no es tu mundo. Quizás mi mundo no funcionaba para mí. Ahora sí lo miró, con una expresión seria. Esto no es una película romántica donde el rico hombre de ciudad se encuentra a sí mismo haciendo de granjero. La vida real no funciona así. Lo sé, dejó la lija. No digo que quiera comprar un rebaño de ovejas, solo digo que me gustaría un poco más de tiempo, antes de tener que decidir qué viene después. Maggie guardó silencio durante tanto tiempo que Elliot pensó que iba a negarse. Finalmente, suspiró. Una semana. Puedes quedarte en la habitación de invitados, ayudar con las tareas. Después de eso, lo volvemos a evaluar. No era mucho, pero era algo. Trato hecho. Esa noche, Maggie se despertó con los ladridos de Tucker. Poniéndose el albornoz, bajó apresuradamente para encontrar a Elliot ya en la cocina, mirando por la ventana. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Coyotes, creo. Señaló hacia donde las sombras se movían al borde del patio, los ojos brillando en la oscuridad. Tucker los oyó primero. Observaron juntos cómo los perros salvajes merodeaban por el borde de la propiedad, sus aullidos llevados por el aire, nocturno. Tucker estaba alerta, gruñendo bajo en su garganta. No se acercarán, dijo Maggie. No con Tucker aquí, y no pueden llegar a las ovejas del granero. Pero mientras hablaba, uno de los coyotes se lanzó hacia adelante, probando los límites. Tucker ladró furiosamente, y sin pensarlo Elliot abrió la puerta para dejarlo salir. ¡No!, gritó Maggie, pero ya era demasiado tarde. Tucker atravesó el patio persiguiendo al coyote, pero en lugar de regresar, continuó la persecución, desapareciendo en la oscuridad con la manada pisándole los talones. ¡Tucker!, llamó Maggie, el pánico subiendo en su voz. Se volvió hacia Elliot, la ira brillando en sus ojos. ¿Por qué hiciste eso? No está entrenado para luchar contra coyotes. Lo siento, no pensé. Claro que no. Agarró una linterna y su abrigo. Quédate aquí. Ni de broma, dijo. Elliot, ya poniéndose las botas. Es mi culpa, voy contigo. Buscaron durante casi una hora, llamando al nombre de Tucker en la oscuridad. La temperatura había bajado y su aliento salía en bocanadas blancas en el haz de la linterna. ¡Tucker! La voz de Maggie se estaba volviendo ronca. ¿Dónde estás, chico? Cuando coronaron una colina, oyeron un débil gemido. Maggie dirigió la linterna hacia el sonido y captó el reflejo de los ojos de Tucker. Estaba cojeando hacia ellos, su pelaje blanco y negro visible en el haz de luz. ¡Tucker! Maggie corrió hacia él, arrodillándose mientras el perro la alcanzaba. ¿Estás bien, chico? Tucker gimió de nuevo levantando una pata. La sangre empapaba el pelaje de su costado, pero la herida no parecía profunda. Está herido, dijo Maggie pasándole las manos por encima, pero no creo que sea grave. El alivio en su voz era palpable, y cuando miró a Elliot, tenía lágrimas en los ojos. Si por ira o miedo, él no podía decirlo. Lo siento mucho, dijo, él arrodillándose a su lado. No estaba pensando. En la ciudad los perros persiguen ardillas y regresan. No me di cuenta. Es todo lo que tengo, dijo Maggie, su voz quebrándose. ¿Entiendes eso? Él lo es todo. La vulnerabilidad en su rostro golpeó a Elliot como un puñetazo. La había visto fuerte, capaz, autosuficiente. Pero esta emoción cruda, era algo que mantenía cuidadosamente oculto. Entiendo, dijo suavemente. Y lo siento. De verdad. Tucker lamió la cara de Maggie, y luego, para su sorpresa, se volvió y lamió la mano de Elliot. A pesar de todo, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Traidor.
murmuró ella al perro. Luego a Elliot: ayúdame a llevarlo de vuelta a la casa. Tengo un botiquín de primeros auxilios para los animales. Necesitaremos limpiar esa herida. Caminaron de regreso lentamente, Tucker cojeando entre ellos. La ira había desaparecido del rostro de Maggie, reemplazada por el agotamiento y la preocupación persistente. Estará bien, le aseguró Elliot. Es duro, como su dueña, dijo Maggie con una sonrisa cansada. En la casa, trabajaron juntos para limpiar la herida de Tucker y vendarle la pata. El perro soportó sus atenciones con una paciencia sorprendente, sus ojos moviéndose de uno a otro como si supervisara su trabajo. Cuando terminaron, Tucker apoyó la cabeza en el regazo de Maggie, su cola golpeando débilmente contra el suelo. «Buen chico», susurró ella acariciándole la cabeza. «Me asustaste». «A los dos», añadió Elliot. Dudó, luego suavemente puso su mano en el hombro de Maggie. «De verdad lo siento». Ella cubrió su mano con la suya, solo por un momento. «Lo sé». Ninguno de los dos mencionó que su estancia de una semana recién había comenzado, o que en 7 días tendría que decidir si regresar a una vida en ruinas o trazar un nuevo rumbo. Por ahora, en la quietud de la cocina con Tucker a salvo entre ellos, bastaba con simplemente estar. Pero cuando Maggie finalmente regresó a la cama, dejando a Elliot acomodar a Tucker en su cama junto a la estufa de leña, no pudo deshacerse de la sensación de que algo fundamental había cambiado. En su soledad cuidadosamente construida, una puerta se había abierto, una que sería difícil de cerrar de nuevo cuando Elliot Grant inevitablemente se fuera. Los días en una granja siguen el ritmo del sol y las necesidades de los animales, no los horarios artificiales de la vida de la ciudad. Elliot descubrió esto rápidamente cuando su estadía de una semana se extendió hasta su 4.º día. Se despertaba antes del amanecer, comía comidas sencillas cuando el hambre lo golpeaba y se iba a la cama cada noche con los músculos doloridos por el trabajo honesto, y nunca se había sentido más vivo. «Lo estás sosteniendo mal», dijo Maggie, ajustando su agarre en las tijeras. Estaban en el granero y ella le estaba enseñando a recortar las pezuñas de una oveja, una tarea que Elliot nunca se había imaginado haciendo hace un mes. «¿Así?», preguntó él siguiendo su guía. «Mejor». Ella se paró cerca detrás de él, sus brazos extendiéndose para demostrarlo. Firme pero gentil, igual que con las personas. La oveja entre ellos baló impacientemente. «Lo siento, Mabel», le dijo Elliot al animal. «Estoy aprendiendo en el trabajo». La risa de Maggie fue cálida contra su oreja. No está impresionada. Ninguno de los dos mencionó que su semana estaba a más de la mitad. Ninguno mencionó las llamadas que había hecho al mundo exterior, o la decisión que se avecinaba con cada día que pasaba. En cambio, trabajaron codo con codo, compartiendo comidas y, gradualmente, historias. Elliot se enteró de que Maggie alguna vez había estado comprometida con un hombre que no podía manejar su independencia. Ella se enteró de que había comenzado su empresa de la nada, durmiendo en los sofás de sus amigos durante los años difíciles antes de que el éxito lo encontrara. Para el 5.º día, se movían el uno alrededor del otro con la facilidad de las personas que se conocían desde hacía mucho tiempo. Elliot podía anticipar cuándo Maggie necesitaba que le pasaran el tenedor de heno. Ella sabía exactamente cómo le gustaba su café por la mañana. Era cómodo y para ambos completamente inquietante. «Nunca me contaste lo que pasó con tu prometida», dijo Maggie mientras se sentaban en el porche esa noche, viendo la puesta de sol pintar las colinas de oro. Tucker yacía entre ellos, su pata herida casi curada. Elliot tomó un sorbo de su taza de té. «Catherine», dijo. El nombre sonaba extraño en su lengua, como si perteneciera a otra vida. Se fue cuando estalló. El escándalo dijo que necesitaba a alguien estable. Ay, lo curioso es que ni siquiera estaba tan desconsolado. Decepcionado, sí, avergonzado definitivamente. Pero me di cuenta más tarde de que lo que más dolía era mi orgullo, no mi corazón. Maggie consideró esto. ¿Así que no la amabas? Creía que sí. Miró el cielo que se oscurecía.
Tenía sentido sobre el papel. Ambos exitosos, de orígenes similares. Era hermosa, sofisticada, la pareja perfecta para cenas de negocios y galas benéficas. Pero no creo que la haya conocido realmente, o ella a mí. Se volvió para mirar a Maggie. No así. Algo brilló en sus ojos, incertidumbre quizás, o miedo. Se levantó rápidamente, rompiendo el momento. Está haciendo frío. Deberíamos entrar. Elliot quería tomarla de la mano, pedirle que se quedara, pero se contuvo. Los muros de Maggie estaban construidos a partir de años de decepción, y él todavía, en muchos sentidos, era un extraño que pasaba por su vida. En cambio, la siguió adentro, donde el calor de la estufa de leña y la tranquila compañía de la noche que se avecinaba esperaban. A la mañana siguiente, Maggie se levantó temprano y salió mientras Elliot aún dormía. Necesitaba espacio para pensar, para respirar sin que su presencia llenara cada rincón de su hogar y sus pensamientos. Caminó hasta el pasto lejano con Tucker cojeando ligeramente a su lado. El aire otoñal era fresco, las colinas vibrantes, con hojas cambiantes. Era su época favorita del año, cuando el mundo se transformaba antes de instalarse en el descanso invernal. «¿Qué estoy haciendo, Tucker?», le preguntó al perro, que la miró con su expresión usualmente sabia. «Se va en 2 días, de vuelta a su vida real». Tucker no ofreció respuesta, solo se presionó contra su pierna mientras caminaban. La verdad era que Maggie se había acostumbrado a la presencia de Elliot demasiado rápido. Sus preguntas reflexivas, sus manos dispuestas, su risa que parecía venir más fácilmente con cada día que pasaba. La forma en que la miraba, no con lástima, por su existencia solitaria, sino con admiración genuina. Era peligroso este sentimiento. Había construido su vida cuidadosamente, construido muros para protegerse de exactamente este tipo de vulnerabilidad. En la cima de la colina hizo una pausa. A lo lejos podía ver el contorno de su granja, humo saliendo de la chimenea. Elliot debía estar despierto, preparando café, avivando el fuego, jugando a las casitas en un mundo que no era el suyo. Porque esa era la verdad, ¿no es así? No importaba lo natural que pareciera aquí, pertenecía a otra vida. Juntas directivas y negocios, restaurantes elegantes y vistas de áticos. Tarde o temprano ese mundo lo llamaría de vuelta, y ella volvería a estar sola, como siempre había estado. Con un suspiro, Maggie volvió hacia la casa. Ella había sabido desde el principio que esto era temporal. Era una tontería desear algo. Mas cuando llegó al patio, se sorprendió al ver a Elliot afuera, hablando con un hombre que no reconocía. Una camioneta brillante estaba estacionada en su camino de entrada, fuera de lugar contra los edificios agrícolas desgastados. Tucker ladró y corrió hacia adelante, su lesión olvidada en su emoción por el visitante. Maggie siguió con más. «Cautela. Ahí estás», dijo Elliot cuando ella se acercó. «Maggie, este es Jake, un viejo amigo mío. Jake, esta es Maggie Holloway». El extraño extendió su mano. Era alto y bien vestido, con una sonrisa fácil que no llegaba del todo a sus ojos. «Encantado de conocerte, señorita Holloway. Elliot me ha contado mucho sobre usted». «¿Sí?» Maggie le estrechó la mano brevemente, luego miró a Elliot para obtener una explicación. «Jake trajo algunas cosas de la ciudad», dijo Elliot, «incluyendo un teléfono nuevo. Y una actualización sobre tu situación», añadió Jake. «Necesitamos hablar, Elliot. Las cosas se están moviendo rápidamente». Ahí estaba, el mundo real, invadiendo cualquier paz temporal que hubieran encontrado. Maggie sintió que una frialdad se instalaba en su pecho. «Los dejaré a ustedes dos ponerse al día», dijo ella, moviéndose hacia la casa. «En realidad», dijo Jake, metiendo la mano en su chaqueta, «también traje algo para ti, señorita Holloway». Le entregó una revista. La brillante portada mostraba una foto de Elliot con un traje caro, su expresión seria y dominante. El titular decía: «El imperio Grant en crisis, traición, robo y la caída de un gigante tecnológico». Maggie miró la imagen, luego al verdadero Elliot, de pie ante ella con jeans salpicados de barro y la camisa de franela de su ex.
El contraste era discordante. Pensé que te gustaría saber a quién has estado albergando, dijo Jake con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Jake, la voz de Elliot tenía una advertencia. Está bien, dijo Maggie, su voz cuidadosamente neutra. Estaré adentro. Se alejó, la revista pesada en sus manos, Tucker siguiéndola de cerca. Dentro de la casa, colocó la revista sobre la mesa de la cocina y se quedó mirándola, al extraño de la portada que llevaba el rostro de Elliot. Llevó casi una hora que Elliot entrara. Cuando lo hizo, su expresión era preocupante. Maggie, puedo explicarlo. No es necesario. Ella hizo un gesto hacia la revista. Tu amigo dejó las cosas bastante claras. Jake no lo sabe todo. ¿Y yo sí? Finalmente lo miró directamente. Sé que eres Elliot Grant, magnate de la tecnología. Sé que tu empresa está en problemas. Sé que huiste cuando las cosas se pusieron difíciles. Sus palabras le dolieron, pero Elliot no se inmutó. Es cierto, pero no es toda la verdad. Entonces, ¿qué es? Ella cruzó los brazos. Porque desde donde yo lo veo has estado jugando a algún juego. ¿Un pobrecito rico que se encuentra a sí mismo en una granja de ovejas? ¿Es eso? No. Elliot se acercó. Nada de esto ha sido un juego, al menos para mí. Entonces, ¿por qué ocultar quién eres realmente? ¿Por qué no contármelo todo desde el principio? Porque no quería que me miraras como me miras ahora mismo. Su voz se suavizó. Como si fuera alguien más, alguien que no conoces. Maggie quería seguir enfadada. El enfado era más seguro que las otras emociones que la asaltaban, pero ver el dolor genuino en sus ojos se lo hacía difícil. ¿Qué quería? ¿Tu amigo?, preguntó en su lugar. Elliot suspiró pasándose una mano por el pelo. La empresa se está desmoronando. La junta directiva se reúne la semana que viene para decidir su destino. Jake cree que debería volver. Intentar salvarlo, que pueda. ¿Y qué piensas tú? Pienso, miró alrededor de la cocina, a los sencillos alrededores que se habían vuelto tan familiares. Pienso que he sido más feliz aquí, arreglando vallas y cortando pezuñas de ovejas, que en aquella oficina de esquina. La honestidad en su voz hizo que algo se apretara en el pecho de Maggie. Eso es solo la novedad hablando. Las cosas nuevas siempre parecen mejores, ¿no es eso? Elliot se acercó, lo suficiente como para que ella tuviera que levantar la cabeza para encontrarse con su mirada. Eres tú, Maggie, la forma en que vives, honestamente, en tus propios términos, sin pretensiones, sin juegos. Nunca he conocido a nadie como tú. Ella apartó la mirada incómoda con la intensidad en sus ojos. Tú no me conoces en absoluto. ¿No es así? Él extendió la mano girándole suavemente la cara hacia él. Sé que hablas con tus ovejas cuando crees que nadie te escucha. Sé que lees novelas de misterio antes de acostarte. Sé que eres la persona más fuerte e independiente que he conocido y te aterra necesitar a alguien más. Las lágrimas picaban en los ojos de Maggie y ella las apartó con rabia. «Para, ¿por qué? ¿Por qué te vas?» Las palabras salieron disparadas de ella. «En 2 días te habrás ido, de vuelta a tu vida real, y yo estaré aquí, exactamente donde siempre he estado». Elliot guardó silencio un momento. ¿Qué pasaría si no volviera? ¿Qué pasaría si me quedara? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, imposible y tentadora a la vez. «No puedes quedarte aquí», dijo Maggie suavemente. «Este no es tu mundo. Podría serlo». Él tomó su mano, sus dedos cálidos contra los de ella. «Si tú quisieras que lo fuera». Maggie se apartó. El momento era demasiado pronto. Necesitas resolver tu propia vida antes de empezar a imaginar una conmigo. El dolor brilló en su rostro, pero él asintió. «Tienes razón. Lo siento». «No. Lo sientas. Solo sé honesto». Ella cogió la revista y se la entregó. «Empezando por esto. Cuéntamelo todo, Elliot. Toda la verdad». Y así lo hizo. Se sentaron a la mesa de la cocina, mientras él explicaba cómo su socio, Mark, había estado malversando fondos durante años. Cómo el escándalo había estallado pocas semanas antes de su boda prevista con Catherine, la dueña de la galería, que había estado más interesada en su cuenta bancaria que en su corazón. Cómo había huido de Nueva York
cuando la prensa convirtió su vida en noticia de primera plana, conduciendo sin rumbo hasta que la tormenta lo trajo a su puerta. Estaba huyendo, admitió, del lío, de la responsabilidad, de la vida que había construido y que de repente se sentía como una prisión. ¿Y ahora?, preguntó Maggie. ¿Qué quieres ahora? Elliot la miró, su expresión abierta y vulnerable. Empezar de nuevo, construir algo real, ya sea una nueva empresa o algo completamente diferente. La implicación flotaba entre ellos, tácita pero clara. Maggie se levantó necesitando distancia de la intensidad de su mirada. No es tan simple. Podría serlo. Elliot también se levantó, pero no se acercó a ella. No te pido promesas, Maggie, solo una oportunidad para averiguar si hay algo aquí que valga la pena explorar. Antes de que ella pudiera responder, Tucker ladró de repente corriendo hacia la puerta. Un momento después, oyeron un vehículo acercarse por el camino. ¿Esperas a alguien?, preguntó Elliot. Maggie negó con la cabeza y se dirigió a la ventana. Un elegante coche negro se estaba deteniendo junto a la camioneta de Jake. ¿Quién demonios? La puerta del coche se abrió y una mujer salió. Era alta y delgada, vestida, con ropa que gritaba dinero y vida urbana. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado a pesar del viaje por caminos rurales. Elliot se colocó junto a Maggie, su cuerpo tensándose al ver a la visitante. ¿Quién es esa?, preguntó Maggie, aunque ya sospechaba la respuesta. Catherine, dijo Elliot con voz plana, mi ex prometida. Catherine Rothschild era exactamente el tipo de mujer que Maggie había imaginado con Elliot. Elegante, pulida y completamente fuera de lugar en una granja de ovejas. Sus tacones se hundieron en el barro del patio mientras se acercaba a la casa con una expresión mezcla de determinación y desagrado. «¡Elliot!», llamó viéndolo a través de la puerta abierta. «Gracias a Dios que te encontré. No te creerías el viaje hasta aquí». Tucker gruñó bajo en su garganta. Maggie puso una mano en su cabeza para calmarlo y luego salió al porche. «¿Puedo ayudarte?», preguntó. Catherine la miró de arriba abajo, observando la ropa de trabajo y las botas de Maggie con un juicio apenas disimulado. «Debes ser la granjera que mencionó Jake. Soy Catherine Rothschild, la prometida de Elliot». «Ex prometida», corrigió Elliot colocándose junto a Maggie. «¿Qué haces aquí, Catherine? ¿Qué crees? Vine a traerte de vuelta a Nueva York». Intentó subir los escalones del porche con sus zapatos poco prácticos. «Necesitamos hablar. En privado, cariño. Cualquier cosa que tengas que decirme puedes decirla delante de Maggie», dijo Elliot con firmeza. Los rasgos perfectos de Catherine se endurecieron ligeramente. «Bien, la junta directiva se reúne el lunes. Si no estás, allí votarán para liquidar la empresa. Todo lo que construiste se habrá ido. Soy consciente de la situación. ¿Lo eres? Porque has estado haciendo de granjero mientras tu vida se desmorona». Catherine miró a su alrededor con un desdén indisimulado. «Estas pequeñas vacaciones han durado lo suficiente, ¿no crees?». Maggie sintió que se tensaba con el tono. «¿Sabe, Catherine? Había sido ignorada por gente como esta antes. Gente rica de la ciudad que veía su estilo de vida como pintoresco en el mejor de los casos, patético en el peor. Creo», dijo Elliot con cuidado, «que deberías explicar por qué estás realmente aquí, Catherine. Dejaste tus sentimientos bastante claros cuando me devolviste el anillo». Un destello de irritación cruzó el rostro de Catherine antes de que ella lo alisara con una sonrisa estudiada. «Eso fue un error. Estaba conmocionada por todo lo que sucedió con Mark. Pero he tenido tiempo para pensar y ahora sé que podemos superar esto juntos». Ella extendió la mano hacia Elliot, pero él retrocedió. «Te fuiste cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando mi reputación se vio dañada». Estaba confundida, asustada. La voz de Catherine se suavizó con un tono suplicante que sonó ensayado a los oídos de Maggie. «Pero nunca he dejado de quererte, Elliot. Podemos arreglar esto. Tu empresa, nuestra relación, todo». Maggie se sintió de repente fuera de lugar, una intrusa en un drama que no tenía nada que ver con ella. Empezó a retroceder hacia la puerta, pero Elliot la cogió del brazo suavemente. «Quédate».
dijo en voz baja. Luego a Catherine: ya no soy la misma persona que dejó Nueva York, y no creo que quiera las mismas cosas. Los ojos de Catherine se entrecerraron mientras miraba entre ellos. La comprensión se reflejó en su rostro, seguida de incredulidad. No puedes estar hablando en serio, dijo. Ella: ¿a esto ha conducido tu pequeña crisis de fe? Ya basta. La voz de Elliot era firme. No conoces a Maggie, no sabes nada. De mi vida aquí. ¿Vida? No tienes una vida aquí, Elliot. Te estás escondiendo. Catherine se acercó, bajando la voz. ¿Qué podría ofrecerte este lugar que se compare con lo que teníamos, con lo que podríamos volver a tener? Era la pregunta que Maggie se había estado haciendo a sí misma desde que Elliot sugirió por primera vez quedarse. ¿Qué podía ofrecerle su sencilla granja a alguien como él? Un hombre acostumbrado a la riqueza, la influencia y todos los lujos que el dinero podía comprar. Para su sorpresa, Elliot se rió, no con crueldad, sino con genuina diversión. ¿Sabes? Hace una semana podría haber tenido problemas para responder a eso, pero ahora miró alrededor de la granja, luego a Maggie. Ahora sé exactamente lo que este lugar ofrece, que nunca tuve en Nueva York. ¿Y qué es eso?, preguntó Catherine fríamente. Paz, propósito, honestidad. Sus ojos sostenían los de Maggie. La oportunidad de ser la persona que quiero ser, no la persona que todos esperan. El rostro de Catherine se endureció. Estás cometiendo un error. Esta infatuación no durará. Echarás de menos la ciudad, tu vida real. Te arrepentirás de terminar en medio de la nada con ovejas y tierra y... Hizo un gesto hacia Maggie. Alguien que nunca podría entender tu mundo. Sus palabras golpearon demasiado cerca de los propios temores de Maggie. Se apartó del ligero agarre de Elliot y retrocedió. Tiene razón, dijo Maggie en voz baja. No pertenezco a tu mundo, Elliot, y finalmente recordarás que tú no perteneces al mío. Maggie. Elliot empezó, pero ella negó con la cabeza. Deberías hablar con Catherine, arreglar las cosas. Miró a la elegante mujer, luego a Elliot. Tenías una vida antes de terminar aquí. No puedes simplemente tirarla. Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, Maggie silbó a Tucker y se alejó, dirigiéndose al granero donde podía estar sola con sus pensamientos. Detrás de ella, escuchó la voz de Catherine, ahora más suave, más persuasiva. Maggie no se ralentizó para oír lo que estaba diciendo. Algunas verdades eran demasiado dolorosas para enfrentarlas directamente. Elliot la encontró una hora después, sentada en un paca de heno en el granero, con la cabeza de Tucker en su regazo. El perro golpeó la cola con la llegada de Elliot, pero no se movió de su posición. «Se ha ido», dijo Elliot, sentándose junto a Maggie. «Le llamé un taxi». Maggie asintió, todavía acariciando el pelaje de Tucker. Y nada. Lo que sea que ella y yo tuvimos, se acabó. Ha terminado desde hace mucho tiempo, probablemente incluso antes del escándalo. Se sentaron en silencio por un momento. El único sonido, el suave desplazamiento de las ovejas en su corral y los suspiros satisfechos de Tucker. «No estaba equivocada, ya sabes», dijo Maggie finalmente, «sobre que somos de mundos diferentes. Diferente no significa incompatible». Elliot se volvió para mirarla. «Maggie, mírame». Ella lo hizo, a regañadientes. «Sé lo que estás pensando, que esto es solo temporal, que solo estoy huyendo de mis problemas y usando tu granja como escondite». Él tomó su mano, y esta vez ella no se apartó. «Pero eso no es lo que está pasando, al menos ya no». «Entonces, ¿qué está pasando?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «Estoy encontrando mi camino de regreso a la persona que siempre estuve destinada a ser. Antes del dinero y el estatus y todas esas cosas que realmente no importan». Él apretó su mano. «Y me estoy enamorando de una mujer que me ve, realmente me ve, por primera vez en mi vida». La palabra amor quedó suspendida en el aire entre ellos, frágil y nueva. El corazón de Maggie se aceleró, pero años de decepciones la hicieron cautelosa. «Han pasado menos de 2 semanas», dijo. «No puedes saber eso. Algunas cosas simplemente se saben». Elliot sonrió, como cuando abrí los ojos por primera vez en tu habitación de invitados
y te vi allí parada. Algo dentro de mí dijo, presta atención, esto importa. A pesar de sí misma, Maggie sintió una sonrisa tirando de sus labios. Eso, probablemente, fue solo la conmoción cerebral hablando. Elliot se rió. Tal vez. O tal vez fue la cabeza más despejada que he tenido en años. Él levantó la mano para colocarle un mechón de pelo detrás de la oreja, su toque suave. Tengo que volver a Nueva York, dijo en voz baja. Hay responsabilidades que no puedo simplemente abandonar. Personas que dependen de mí, cuyos medios de vida están en juego. Maggie asintió. El breve calor en su pecho se enfriaba. Lo entiendo. Pero volveré, continuó, si tú me lo permites. Elliot, no te pido que cambies tu vida, no te pido promesas, solo te pido una oportunidad. Sus ojos sostenían los de ella, sinceros y esperanzados. Una oportunidad para ver si lo que ha comenzado aquí podría convertirse en algo real. Maggie miró hacia otro lado, hacia su granja, los campos que había cultivado sola durante tanto tiempo, el futuro que había planeado en soledad. El cambio era aterrador. Confiar en alguien más, aún más. He estado sola mucho tiempo, dijo finalmente. Estoy acostumbrada, cómoda incluso. Lo sé. La voz de Elliot era suave. Y si eso es lo que realmente quieres, lo respetaré. Pero no creo que lo sea. Ya no. Tenía razón, aunque tenía miedo de admitirlo. Estos últimos días con Elliot habían despertado algo en ella, un anhelo de conexión que había enterrado bajo capas de autosuficiencia y precaución. ¿Qué pasa con tu empresa?, preguntó. ¿Tu vida en Nueva York? Volveré y me enfrentaré a la junta directiva. Haré lo que pueda para salvar los empleos de las personas que trabajan para mí. Pero después de eso, él se encogió de hombros. Tengo un tramo de tierra perfectamente bueno, no muy lejos de aquí, que ni siquiera he visitado. Mi agente inmobiliario dice que tiene una casa vieja que necesita trabajo, pero con buena estructura. Los ojos de Maggie se abrieron. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que compré la propiedad Morrison el año pasado como inversión. Está ahí sentada, esperando a que alguien la convierta en un hogar. Su sonrisa era tentativa. Tal vez, incluso un refugio terapéutico para animales, si la pareja adecuada llegara. ¿Sabías de mi sueño de tener un refugio?, preguntó Maggie, sorprendida. Nunca te lo dije. Hablas dormida, admitió Elliot. Una noche cuando te quedaste dormida en el sofá, estabas hablando de convertir el campo este en un lugar donde los niños con problemas pudieran venir a trabajar con los animales. Maggie se sonrojó. Nadie había prestado tanta atención a sus sueños antes, hablados o no. Es solo una idea que he tenido, dijo. Nada concreto. Es una idea hermosa y podría ser real. Los ojos de Elliot eran sinceros. Tengo recursos, Maggie, conexiones, maneras de ayudar a que suceda, si eso es lo que quieres. La posibilidad flotaba entre ellos, no solo de una relación, sino de una visión compartida, un futuro construido juntos. Era tentador y aterrador a la vez. Necesito tiempo, dijo finalmente, para pensar lo que esto significa. Todo. Elliot asintió, con comprensión en sus ojos. Te daré todo el tiempo que necesites, pero me voy a Nueva York mañana. La reunión de la junta directiva es el lunes por la mañana. ¿Tan pronto? Tengo que enfrentar lo que dejé atrás. Él apretó su mano de nuevo. Pero te prometo esto, Maggie Holloway. Pase lo que pase en esa sala de juntas, volveré. Si tú quieres. Tucker levantó la cabeza del regazo de Maggie y acarició la mano de Elliot, como si aprobara el plan. A pesar de todo, Maggie se rió. Nunca se ha encariñado con nadie como lo ha hecho contigo, dijo. No en todos estos años. Los perros saben cosas que nosotros no, respondió Elliot, rascando detrás de las orejas de Tucker, como quien pertenece a dónde. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras a través de las puertas del granero, se sentaron juntos en un cómodo silencio. No se habían hecho promesas, ningún futuro era seguro, pero por primera vez en años, Maggie se permitió imaginar una vida diferente a la que había construido cuidadosamente.
una vida con espacio para alguien más, para nuevos sueños, para el amor. Y por muy aterrador que fuera, también era, innegablemente, inesperadamente hermoso. La mañana de la partida de Elliot amaneció clara y fría, con escarcha brillando en la hierba y un toque de invierno en el aire. Maggie se sentó en los escalones del porche, envuelta en un grueso suéter, observando cómo Jake cargaba las pocas pertenencias de Elliot en la camioneta. Tucker yacía a sus pies, sus ojos siguiendo los movimientos de Elliot a través del patio. El perro parecía entender que algo estaba cambiando. Todos lo hacían, eso es todo, llamó Jake cerrando la puerta de la camioneta. Deberíamos ponernos en camino si queremos tomar el vuelo de la noche. Elliot asintió, luego se volvió hacia Maggie. ¿Podemos hablar solo por un minuto? Jake captó la indirecta y se subió al asiento del conductor, dejándolos solos. Así que, dijo Maggie, tratando de mantener su voz ligera, de vuelta al mundo real. Esto también es real, dijo Elliot, sentándose a su lado en los escalones. Lo que sucedió aquí, lo que todavía está sucediendo, es lo más real de mi vida. Maggie miró sus manos. Eso dices ahora, y lo diré cuando esté de vuelta en Nueva York, y cuando regrese. Él tomó su mano, sus dedos cálidos contra el frío de la mañana. Quise decir lo que dije ayer, Maggie, todo. Ella encontró sus ojos buscando dudas o vacilaciones y no encontrando ninguna. Solo certeza y algo más que le aceleró el corazón. Creo que tú lo crees, dijo con cuidado. Pero una vez que estés de vuelta en tu mundo, rodeado de todas las cosas que dejaste atrás, estaré pensando en ti, terminó él. En este lugar, en la paz que encontré aquí y que nunca supe que me faltaba. Desde la camioneta, Jake tocó la bocina ligeramente. Elliot suspiró. Tengo que irme. Él metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño trozo de papel doblado. Aquí, mis números, correo electrónico, todo, para que puedas contactarme mientras estoy fuera. Maggie lo tomó, de repente insegura de qué decir. Las palabras nunca habían sido su fuerte, especialmente cuando se trataba de sentimientos. Cuídate, logró decir finalmente, y buena suerte con la junta directiva. Elliot sonrió, aunque sus ojos estaban tristes. Siempre práctica. Esa es una de las cosas que me encantan de ti. Ahí estaba otra vez, esa palabra. Amor. Flotaba en el aire entre ellos, imposible de ignorar. Elliot, yo. No tienes que decir nada, la interrumpió suavemente. Sé que es rápido, sé que es complicado. No te pido promesas. Entonces, ¿qué me pides? Solo piensa en las posibilidades, en lo que podría ser, en lugar de todas las razones por las que no puede. Antes de que ella pudiera responder, él se inclinó y la besó, no tímidamente, sino con certeza y calidez. Su mano acunaba su rostro como si ella fuera algo precioso, y por un momento, Maggie se permitió creer que podía hacerlo. Cuando se separaron, ella estaba sin aliento. Volveré, dijo Elliot, su voz baja y decidida. Pase lo que pase en Nueva York, volveré a ti. Maggie asintió sin confiar en sí misma para hablar. Con una última mirada prolongada, Elliot se levantó y caminó hacia la camioneta. Tucker gimió suavemente, poniéndose de pie como para seguirlo. «Quédate, chico», dijo Maggie, su voz quebrada. «Él volverá». Pero cuando la camioneta desapareció por el largo camino de entrada, se preguntó a quién estaba tratando de convencer, a Tucker o a sí misma. La granja se sentía increíblemente silenciosa sin Elliot. Maggie se dedicó al trabajo, arreglando el gallinero que había necesitado reparaciones durante meses, reorganizando el cobertizo de herramientas, cualquier cosa para mantener sus manos y su mente ocupadas. Pero dondequiera que miraba, veía rastros de él. La cerca que habían arreglado juntos, la silla de la cocina que él había arreglado, el lugar junto al fuego donde él se sentaba a leer por las noches. Al anochecer, el agotamiento se había asentado en sus huesos, pero el sueño seguía siendo esquivo. Se sentó a la mesa de la cocina, la nota doblada de Elliot delante de ella, sin abrir. Llamarlo haría esto real. Reconocería que había permitido que alguien volviera a importar después de años de cuidadoso aislamiento. Era aterrador.
Tucker le dio un empujón en la mano, sus ojos preguntando. «¿Qué piensas, chico?», preguntó, rascándole detrás de las orejas. «¿Estamos cometiendo un error?». El perro inclinó la cabeza, luego se dirigió a la puerta, mirándola con expectación. «No ahora, Tucker. Está oscuro», pero insistió gimiendo suavemente. Con un suspiro, Maggie agarró su abrigo y linterna. 5 minutos, eso es todo. Afuera, la noche estaba clara y fría, las estrellas esparcidas por el cielo oscuro como diamantes. Tucker la guió a través del patio hasta la colina donde habían encontrado el coche hundido de Elliot. Una vez allí, se sentó mirando las estrellas. Maggie se rió a pesar de sí misma. ¿Esto es lo que era tan importante? ¿Mirando las estrellas? Pero mientras estaba allí de pie en el silencio, respirando el aire fresco, una extraña paz la invadió. Esta era su tierra, su hogar, su vida, y por primera vez en años estaba considerando compartirlo con alguien más, no por debilidad o necesidad, sino por elección, porque de alguna manera en el lapso de 2 semanas, Elliot Grant había tallado un espacio en su cuidadosamente construido mundo, un espacio que ahora se sentía vacío sin él. De vuelta en la casa, Maggie finalmente desplegó el papel que Elliot le había dado. Dentro, junto con su información de contacto, había escrito un simple mensaje. Algunas personas se encuentran por casualidad, otras por designio. Nosotros nos encontramos bajo la lluvia. Creo que eso significa algo. Esperaré tu llamada todo el tiempo que haga falta. Y con dedos temblorosos, Maggie buscó su teléfono. La reunión del consejo se desarrollaba exactamente como Elliot había previsto. Mal. 14 hombres y mujeres con trajes caros se sentaban alrededor de una brillante mesa de conferencias. Sus expresiones iban desde la decepción hasta la alegría apenas disimulada ante su caída. El hecho es, decía Robert Chen, el jefe del consejo, que la empresa ha perdido la confianza de sus inversores. Sin una acción inmediata y decisiva, nos enfrentamos a un colapso total en 3 meses. Elliot asintió, aceptando la dura realidad. Entiendo la situación. Lo que propongo es una reestructuración, no una liquidación. ¿Una reestructuración bajo cuyo liderazgo?, preguntó Mónica Patel, una de las pocas miembros del consejo que se había mantenido de apoyo. ¿El suyo? Después de desaparecer durante casi 2 semanas durante la mayor crisis que esta empresa ha enfrentado, la pregunta le dolió, pero Elliot la miró fijamente. Necesitaba tiempo para obtener perspectiva, para recordar por qué construí esta empresa en primer lugar. ¿Y lo hizo?, preguntó Robert con tono escéptico. ¿Recordar? Sí. Elliot se puso de pie, mirando alrededor de la mesa a las caras que lo observaban. Comencé Grant Tech porque quería construir algo significativo, algo que resolviera problemas reales para personas reales. En algún momento, se convirtió en precios de acciones y cuota de mercado. «Esos son negocios, Elliot», murmuró alguien. «No tiene por qué serlo». Elliot tomó la carpeta que tenía delante y repartió copias alrededor de la mesa. «Esta es mi propuesta. Una reorganización completa comenzando con mi renuncia como CEO». Murmullos se extendieron por la sala. «¿Va a dimitir?», preguntó Mónica sorprendida. «Sí. Seguiré en el consejo, pero la empresa necesita un nuevo liderazgo, alguien que pueda restaurar la confianza manteniendo nuestros valores fundamentales». Elliot señaló la propuesta. «Recomiendo a James Foster para el puesto». Más murmullos sorprendidos. James había estado con la empresa desde los primeros días, dirigiendo su división de investigación con competencia silenciosa. «Además», continuó Elliot, «propongo que nos centremos en nuestra misión original, desarrollar tecnología que marque una diferencia tangible en la vida de las personas. Nuestras iniciativas sanitarias, nuestros proyectos de energía sostenible, estas deberían ser nuestras prioridades, no los beneficios a corto plazo». «Todo esto es muy noble», dijo Robert, «pero no aborda la crisis financiera inmediata. Pasen a la página 3. Elliot esperó mientras hojeaban el documento. «Estoy garantizando personalmente una inyección de efectivo para estabilizar la empresa mientras la reestructuramos, sin préstamos, sin condiciones». La sala quedó en silencio
mientras los miembros del consejo procesaban esta información. Eso, ya una cantidad significativa de su fortuna personal, dijo Mónica en voz baja. Sí, lo es. Elliot sonrió ligeramente. Resulta que no necesito 3 casas de vacaciones ni un avión privado. Algunas cosas importan más. Cuando la discusión giró hacia los aspectos técnicos de su propuesta, Elliot sintió que su teléfono vibraba en su bolsillo. Con permiso, entró en el pasillo para revisar el mensaje. Era de Maggie. Tucker te echa de menos. Quizás yo también. Llama cuando puedas. Algo tenso en su pecho se aflojó. Rápidamente escribió una respuesta. Reunión larga. Llamaré esta noche. Los extraño a ambos. Antes de regresar a la sala de juntas con renovado propósito. 3 horas después se emitieron los votos. La reestructuración seguiría adelante, con James Foster como nuevo CEO. La gran tech que surgiera sería más pequeña, más enfocada, pero construida sobre una base más sólida de propósito que de puro beneficio. Mientras Elliot recogía sus papeles, Robert se le acercó. «Debo admitir que no esperaba esto de usted», dijo el hombre mayor. «Pensé que lucharía por mantener el control o se iría por completo». «Hace unas semanas podría haberlo hecho», reconoció Elliot. «Pero he tenido tiempo para pensar en lo que realmente importa». Robert lo estudió con curiosidad. Este cambio repentino de perspectiva no tendría nada que ver con lo que o quién hacía durante su ausencia, ¿verdad? Elliot sonrió. «Digamos que encontré algo de claridad en un lugar inesperado». La semana después de que Elliot se marchara fue la más larga de la vida de Maggie. Hablaron todas las noches, conversaciones torpes y entrecortadas al principio que gradualmente se convirtieron en intercambios cómodos sobre sus días. Él le contó sobre la reunión del consejo, su decisión de dimitir como CEO, los planes de reestructuración que consumían sus días. Ella compartió historias sobre la granja, Daisy la oveja que se acercaba al parto, la recuperación continua de Tucker. Evitaban cuidadosamente las discusiones sobre el futuro, sobre lo que sucedería cuando sus negocios en Nueva York terminaran. Parecía más seguro, de alguna manera, vivir en este estado intermedio, ni comprometidos ni separados. Pero al 7º día, mientras Maggie limpiaba el establo, escuchó a Tucker ladrar con entusiasmo. Dejando su horca, salió para ver un taxi, subiendo por el camino de entrada. Su corazón le llegó a la garganta. Era demasiado pronto. Elliot había dicho que estaría al menos otra semana en Nueva York, finalizando la transición. Sin embargo, allí estaba, bajándose del taxi con una sola bolsa de lona, pagando al conductor que parecía aliviado de volver a las carreteras asfaltadas. Tucker llegó primero, casi derribándolo en su entusiasmo. Maggie se quedó atrás. De mí me siento repente insegura. Elliot parecía diferente de alguna manera, vestido con simples jeans y un jersey en lugar de su ropa prestada, pero con la facilidad de un hombre que pertenecía exactamente donde estaba. «Llegaste temprano», dijo ella cuando se acercó. Tucker girando alegremente alrededor de ambos. No podía quedarme lejos. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos buscaban su rostro, buscando señales de bienvenida o arrepentimiento. «¿Está bien?» En lugar de responder, Maggie acortó la distancia entre ellos y lo besó, un gesto que los sorprendió a ambos con su atrevimiento. Cuando se separaron, la sonrisa de Elliot se había ampliado. «Lo tomaré como un sí». Más tarde, mientras la noche se asentaba sobre la granja, se sentaron en el columpio del porche, con tazas de sidra caliente en la mano. Elliot había pasado la tarde ayudando con las tareas, moviéndose con la confianza de alguien que había hecho esto antes, que pertenecía. «He estado pensando», dijo Maggie, rompiendo un cómodo silencio, «en lo que dijiste antes de irte, sobre las posibilidades». Elliot se volvió hacia ella, con una expresión abierta. «Y todavía tengo miedo», admitió. «He estado sola mucho tiempo. Construí esta vida deliberadamente, ladrillo a ladrillo. Lo sé, y nunca te pediría que la demolieras. Pero...» Ella levantó una ceja. «Pero quizás haya espacio para construir algo junto a ella. Algo que creamos juntos». Maggie respiró hondo. «Quiero ver tu tierra, la propiedad Morrison». Los ojos
de Elliot se abrieron ligeramente con sorpresa. ¿En serio? En serio. Miró hacia su granja, hacia la vida que había construido. He estado pensando en la idea de la terapia con animales durante años. Nunca tuve los recursos para hacerlo. Realidad. Y ahora estoy pensando que quizás no tengo que hacerlo todo sola. Ella lo miró a los ojos. Que quizás algunos sueños son mejores compartidos. La esperanza en los ojos de Elliot era casi dolorosa de ver. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Estoy diciendo que quiero intentarlo. Nosotros. Maggie hizo un gesto entre ellos. No puedo prometer que funcionará. Somos de mundos diferentes, con vidas diferentes. Ya no tan diferentes, dijo Elliot. La empresa está en buenas manos con James. Seguiré asesorando, seguiré en el consejo, pero no necesito estar en Nueva York para eso. La mayor parte se puede hacer de forma remota, con viajes ocasionales de regreso. ¿Realmente harías eso? ¿Dejarías todo atrás? No estoy dejando nada que importe. Él tomó su mano. La verdad es, Maggie, nunca me he sentido más yo mismo que aquí contigo, como si finalmente hubiera dejado de interpretar un papel y simplemente viviera. La sinceridad en su voz le dolía el corazón. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si dentro de un mes te aburres de las ovejas, el barro y la vida rural? ¿Qué pasa si no es así?, replicó él. ¿Qué pasa si este es exactamente el lugar donde se supone que debo estar? Tucker, que había estado acostado, a sus pies de repente levantó la cabeza. Sus orejas se levantaron y salió corriendo del porche, ladrando con entusiasmo. ¿Qué pasa ahora?, suspiró Maggie dejando su sidra. Probablemente otro conejo. Pero mientras miraban apareció un coche en el largo camino de entrada, un sedán desconocido que avanzaba con cautela por el camino de tierra. ¿Esperas a alguien?, preguntó Elliot. Maggie negó con la cabeza. Nadie viene aquí excepto el reparto de pienso. Y eso no es hasta la semana que viene. Observaron cómo el coche se estacionaba y una mujer salía, esbelta, de aspecto profesional, con un maletín en la mano. No, Catherine, notó Maggie con alivio, pero alguien con un aire similarmente pulido de ciudad. ¿Elliot?, llamó la mujer viéndolos en el porche. Ay, gracias a Dios que te encontré. Es imposible comunicarse contigo aquí. Elliot se puso de pie. El reconocimiento se dibujó en su rostro. «Emma, ¿qué haces aquí?». La mujer se acercó, Tucker girando cautelosamente a su alrededor. «¿Qué crees?», buscando a mi hermano, que decide desaparecer de la faz de la tierra durante una crisis en la empresa. Y luego llama para decir que planea mudarse a la mitad de la nada. Llegó a los escalones del porche y luego se dio cuenta de Maggie. «Ah, hola. Emma, esta es Maggie Holloway», dijo Elliot. «Maggie, mi hermana Emma Grant. La granjera de ovejas», dijo Emma, con un tono neutral pero con los ojos agudos y evaluadores. «Elliot me ha hablado de ti y de este lugar». Maggie asintió, sintiéndose inmediatamente cohibida por su ropa de trabajo y la sencillez de su hogar en comparación con el mundo del que procedían los Grant. «¿Puedo ofrecerte algo de beber?», ofreció. «¿Café? ¿Té?». «Un café sería maravilloso, gracias». La sonrisa de Emma era educada pero reservada. «Entonces quizás mi hermano y yo podamos hablar un momento». Maggie asintió y se retiró a la cocina, dejando a los hermanos en el porche. A través de la ventana, podía verlos hablando intensamente. Emma gesticulando enfáticamente, Elliot escuchando con una expresión paciente. Mientras el café se preparaba, Maggie luchó contra una ola de duda. Esta era la realidad. El mundo de Elliot invadiendo el suyo, familiares que cuestionarían sus elecciones, un cambio de estilo de vida que parecía romántico ahora, pero que podría volverse sofocante más tarde. ¿Era egoísta querer que se quedara? ¿Construir algo juntos cuando se habían conocido tan poco tiempo? El café terminó y Maggie preparó 3 tazas, añadiendo nata y azúcar a un lado. Cuando regresó al porche, los hermanos guardaron silencio. «Aquí tienen», dijo, dejando la bandeja sobre la pequeña mesa. «Gracias», dijo Emma, añadiendo nata a su café. Le estaba diciendo a Elliot que su plan de mudarse aquí es inesperado. «Emma», el tono de Elliot tenía una advertencia. «No, está bien», dijo Maggie. «Es inesperado.
para todos nosotros. Emma la estudió por encima del borde de su taza. Mi hermano dice que diriges toda esta granja tú sola. Sí, lo he hecho durante años. Eso es impresionante. Había una nueva nota en la voz de Emma, algo parecido al respeto. La mayoría de la gente no podría manejarlo. No es para todos, estuvo de acuerdo Maggie, pero es la vida que elegí. Y ahora Elliot también la está eligiendo. Emma se volvió hacia su hermano. ¿Te das cuenta de que todo el mundo piensa que estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa? Primero desapareces, luego renuncias como CEO, y ahora hablas de mudarte a la zona rural de Oregón. No me importa lo que piense todo el mundo, dijo Elliot con calma. Me importa lo que se siente bien, y esto lo hace. Emma suspiró, un sonido de exasperación y resignación. Siempre has sido terco. Sacó un archivo de su maletín. Por eso traje esto. Elliot tomó la carpeta, abriéndola con curiosidad. ¿Qué es esto? Información sobre la propiedad Morrison que compraste el año pasado. Estudios topográficos, análisis de suelo, permisos de construcción, todo lo que necesitarás si te tomas en serio su desarrollo. Emma miró a Maggie. Elliot mencionó que tienes ideas para la tierra. Un refugio terapéutico para animales, dijo Maggie, sorprendida de que Emma lo supiera. Para niños y adultos en riesgo que necesitan un lugar seguro para sanar. Emma asintió. Es una buena idea. Con el plan de negocios y la financiación adecuados, podría ser viable, sostenible. Incluso, Elliot levantó la vista de los papeles. Su expresión se suavizó. ¿Hiciste toda esta investigación? Alguien tenía que pensar con pragmatismo. El tono de Emma era enérgico, pero sus ojos eran amables. Si realmente vas a hacer esto, al menos hazlo bien. Maggie miró entre los hermanos, viendo el parecido no solo en sus rasgos, sino en su determinación. ¿Estás ayudándolo? ¿A nosotros? Es mi hermano, dijo Emma simplemente. Y, contrariamente a lo que pueda haberte dicho, quiero que sea feliz, incluso si eso significa, hizo un gesto hacia la granja que los rodeaba. Todo esto, Elliot tomó la mano de su hermana, apretándola con gratitud. Gracias, Em. Emma se encogió de hombros, pero su expresión era cálida. Hay una cosa más. Sacó otro documento de su maletín. La reestructuración de la empresa, como saben. Parte de eso incluye la ampliación de nuestras iniciativas de responsabilidad corporativa. El consejo votó esta mañana. Le entregó el papel. Los ojos de Elliot se abrieron al leerlo. ¿Lo aprobaron?, preguntó, su voz llena de incredulidad y esperanza. Unánimemente. Emma se volvió hacia Maggie. Grand Tech tiene un nuevo programa de alcance comunitario centrado en innovaciones terapéuticas. Están buscando proyectos piloto para apoyar, particularmente aquellos que involucran animales y recuperación de traumas. Maggie miró el documento, luego a Elliot. ¿Hiciste esto? Lo sugerí, corrigió él. El consejo tomó la decisión. Vieron el potencial, como yo. Tomó su mano. Significa financiación, apoyo, recursos, todo lo que necesitarías para hacer realidad tu sueño. Era demasiado para procesar. Maggie se puso de pie, necesitando un momento para componerse. Disculpen, murmuró, y caminó hasta el borde del porche, mirando su tierra mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas. Después de un momento, Elliot se unió a ella, dándole espacio, pero estando lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su presencia. Es mucho que asimilar, dijo en voz baja. Lo es. Ella se volvió para mirarlo. ¿Es por eso que quieres estar conmigo? ¿Para tener un proyecto? ¿Una causa? No. Su respuesta fue inmediata y firme. El refugio es tu sueño, y quiero ayudar a hacerlo realidad porque te importa. Pero esa no es la razón por la que estoy aquí. Entonces, ¿por qué estás? Porque cuando estaba perdido este lugar, tú me ayudaste a encontrar mi camino de nuevo. Hizo un gesto hacia Emma, que fingía discretamente no mirarlos. Mi hermana vino hasta aquí no porque piense que estoy loco, sino porque me conoce lo suficientemente bien como para ver que hablo en serio, que esto es real. A lo lejos, Tucker ladró,
persiguiendo algo a través del campo inferior. Las ovejas pastaban pacíficamente y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, que se oscurecía. Era la misma escena que Maggie había visto miles de veces antes, pero de alguna manera, con Elliot a su lado, se sentía diferente, más plena, más completa. «Todavía tengo miedo», admitió, «de cambiar, de dejar entrar a alguien después de estar sola durante tanto tiempo». «Lo sé». La voz de Elliot era suave. «Y lo tomaremos tan despacio como necesites, un día a la vez. Y si no funciona, entonces también nos ocuparemos de eso». Él sonrió ligeramente. «Pero tengo un presentimiento sobre nosotros, Maggie Holloway, la misma sensación que tuve cuando abrí los ojos por primera vez en tu habitación de invitados». «¿Que esto importa?», dijo ella recordando sus palabras. «¿Que esto importa?», repitió él. Mientras la última luz se desvanecía del cielo, Maggie tomó su decisión, no por miedo o soledad, sino por esperanza, algo que no se había permitido sentir en años. Un día a la vez, estuvo de acuerdo, y la sonrisa que se extendió por el rostro de Elliot fue como el amanecer rompiendo sobre las colinas. La primavera llegó temprano a las colinas de Oregón ese año. La propiedad Morrison, adyacente a la granja de Maggie, era un torbellino de actividad mientras los equipos de construcción trabajaban para renovar la antigua casa de campo y construir nuevas instalaciones para lo que se convertiría en Raindrop Haven, un refugio terapéutico para animales para jóvenes en riesgo y supervivientes de traumas. Maggie se paró en la colina con vistas a ambas propiedades, ahora conectadas por un sendero que serpenteaba entre los campos. Tucker se sentó a su lado, más viejo y gris, pero aún vigilante, aún su compañero constante. «Realmente está sucediendo», le dijo al perro, que golpeó su cola en señal de acuerdo. Detrás de ella se acercaron unos pasos, ahora familiares después de meses de oírlos alrededor de su casa. «Daisy tuvo sus corderos», dijo Elliot, acercándose para ponerse a su lado. «Gemelos, ambos sanos». Maggie sonrió. Siempre fue una superdotada. Miraron juntos el sitio de construcción. El edificio principal estaba tomando forma, con habitaciones para asesoramiento, educación y reuniones comunitarias. Detrás, nuevos establos y paddocks albergarían ovejas, cabras, caballos, animales especialmente seleccionados y entrenados para trabajar con personas que necesitaban sanar. «Emma llamó», dijo Elliot. «El primer desembolso de la subvención estará en nuestra cuenta el lunes, y ha conseguido 3 patrocinadores corporativos más que quieren apoyar el programa». «Tu hermana es una fuerza de la naturaleza», se rió Maggie. «Todavía no puedo creer que haya trasladado todo su negocio de consultoría a Portland solo para estar más cerca de este proyecto. Dice que es por el proyecto. Creo que solo extrañaba a su hermano». Elliot rodeó la cintura de Maggie con un brazo, y tal vez también se ha encariñado con una cierta granjera de ovejas. Los meses transcurridos, desde el regreso de Elliot, habían sido un torbellino de planes, permisos y posibilidades. Hubo ajustes, por supuesto, momentos en que sus diferentes antecedentes crearon fricción, momentos en que la independencia de Maggie chocaba con el entusiasmo de Elliot por ayudar. Pero habían superado cada desafío, aprendiendo a combinar sus fortalezas en lugar de permitir que sus diferencias los dividieran. Elliot todavía viajaba a Nueva York ocasionalmente para las reuniones del consejo, y Maggie incluso lo había acompañado una vez, sintiéndose fuera de lugar en la brillante torre corporativa, pero orgullosa de estar a su lado mientras presentaba su proyecto a posibles inversores. «El primer grupo de niños llega el próximo mes», dijo Maggie, pensando en el programa de acogida con el que se habían asociado. «¿Crees que estaremos listos?». «Las instalaciones lo estarán», le aseguró Elliot. «En cuanto a nosotros, bueno, hemos enfrentado desafíos mayores». Tenía razón. Construir Raindrop Haven había sido ambicioso, pero construir una vida juntos, ese había sido el verdadero viaje. Aprender a confiar, a comprometerse, a compartir sueños, miedos y los momentos cotidianos que conformaban una relación.
«Tengo algo para ti», dijo Elliot, metiendo la mano en el bolsillo. «He estado esperando el momento adecuado». Le entregó un pequeño objeto de metal desgastado, una llave. «¿Qué es esto?», preguntó Maggie, girándolo en su palma. «La llave de mi apartamento de Nueva York». Él sonrió ante su expresión confusa. «Lo vendí la semana pasada. Oficialmente, ya no tengo residencia en la ciudad». Maggie miró la llave, comprendiendo su significado. «Realmente estás comprometido, ¿no? Sin red de seguridad, sin plan de respaldo. Nunca he estado más seguro de nada». Elliot tomó su mano, enroscando sus dedos alrededor de la llave. «Este es el hogar ahora. Tú eres el hogar». Tucker de repente se animó, ladrando a algo a lo lejos. Se volvieron para ver una camioneta familiar subiendo por el camino. Jake, entregando suministros para la construcción. «Debería ir a ayudar a descargar», dijo Elliot, pero antes de que pudiera moverse, Maggie lo detuvo. «Espera». Sacó de su propio bolsillo algo que había estado llevando durante días, esperando el momento perfecto, una pequeña caja de terciopelo. «Tengo algo para ti también». Los ojos de Elliot se abrieron cuando ella la puso en su mano. «¿Maggie? Ábrela», dijo suavemente. Dentro había una simple banda de madera pulida con una fina tira de plata incrustada. «Lo hice», explicó Maggie, de repente nerviosa. «Bueno, la parte de madera. Tuve que pedir ayuda con la plata. Es de uno de los postes de la cerca que arreglamos juntos esa primera semana, cuando todo cambió». Elliot miró el anillo y su rostro, la emoción llenando sus ojos. «¿Estás preguntando?» «Te estoy preguntando si te quedarás», dijo Maggie. «No solo por ahora, sino para siempre. Si construirás esta vida conmigo, el refugio, la granja, todo. Si te casarás conmigo, Elliot Grant». Por un momento pareció incapaz de hablar. Luego se deslizó el anillo en su dedo, un ajuste perfecto. «Sí», dijo, su voz espesa de emoción. «1000 veces sí». Mientras sellaban la promesa con un beso, Tucker ladró de nuevo, no como advertencia esta vez, sino en lo que sonaba notablemente como aprobación. A lo lejos, los nuevos edificios de Raindrop Haven captaron el sol de la tarde, brillando con posibilidades. Las ovejas pastaban pacíficamente en los campos que se extendían entre la granja de Maggie y lo que ahora era su visión compartida. Y arriba, las nubes se juntaron en el horizonte, no amenazantes, sino prometiendo la lluvia suave que mantenía esta tierra verde y próspera. «Va a llover más tarde», observó Maggie apoyándose en el abrazo de Elliot. Él sonrió, recordando la tormenta que lo había traído a su puerta. «Algunas de las mejores cosas de mi vida se encontraron bajo la lluvia». Mientras caminaban tomados de la mano colina abajo hacia su futuro, Maggie pensó en la mujer solitaria que había sido hace menos de un año, la mujer que creía que no necesitaba a nadie, que no quería a nadie, que solo podía depender de sí misma y de su leal perro. Esa mujer seguía existiendo dentro de ella, fuerte, independiente, capaz. Pero junto a ella ahora había algo nuevo, la comprensión de que la verdadera fuerza a veces significaba abrir la puerta, cuando la tormenta traía algo inesperado, algo que cambia la vida, algo que vale la pena guardar.